El cubil de las luciérnagas. Día 6 de diciembre de 2012. Horas, 6:30. Ubicación inicial, taller de Ivonne. Narrador. Las ramas de los árboles se mecían suavemente bajo el fragor del viento, que serpenteaba entre sus hojas como susurros de un antiguo canto. Una calma insólita invadía los bosques, un silencio sepulcral que se extendía por los parajes más profundos de aquella vasta inmensidad. Cada rincón parecía abrazado por una serenidad eterna, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un respiro. De pronto, un sonido distante rompió el reinado del silencio, pisadas firmes de botas que crujían sobre el aguanieve resquebrajado. Era el viajero, caminando con resolución. Hacía unas semanas, los animalillos nocturnos acompañaban su marcha, creando una sinfonía de vida en la oscuridad. Pero ahora, solo el silencio lo recibía mientras se adentraba en ese vasto paraje, un mundo alejado de la mano del hombre, donde la naturaleza reinaba en su forma más pura y salvaje. Para algunos, tal panorama podría evocar una mezcla indudable de miedo e intranquilidad. Las sombras profundas, el frío cortante, el desconocido acechando en cada rincón. Sin embargo, para los más osados, como aquel viajero, era posible percibir la serenidad del invierno, una calma que solo se encuentra en la inmensidad helada. Cada ráfaga de viento era una invitación, un llamado a perderse en la interminable existencia, bajo el abrazo implacable del frío atenazador de la estación. Aquí comenzaba esta historia, un paso tras otro, cada huella en la nieve contaba un relato de determinación y valentía. El viajero, guiado por un impulso misterioso conocido solo por él, se adentraba más y más en el corazón de aquel paraje. Los árboles susurraban secretos olvidados, y el cielo, adornado por un manto de estrellas, parecía observar con curiosidad el avance solitario del lanzarino. La noche se volvía un lienzo de posibilidades, y el viajero, con cada paso firme, pintaba su propia epopeya, una historia escrita en la nieve y el viento, en la soledad y la inmensidad de un invierno eterno. Harold. De un tiempo para acá, hacer este tipo de caminatas ha sido más que un gusto, es como si fuera parte de él. El aire parecía susurrarle cosas, al igual que el movimiento de las ramas meciéndose como melodías. Pero en esta ocasión, no ponía mucha atención a dichas cosas. Sentía el corazón latir con fuerza en sus oídos con cada paso que daba, mientras se mordía el labio internamente, pensando en todo lo que había pasado hoy en el chat principal. Tal vez había ignorado algunos comentarios, lo cual era una posibilidad. Cada vez que recordaba esos momentos, no podía evitar sentir un calor nervioso en las orejas. Había seguido algunos consejos de Alma, los más básicos, estar presentable para la noche y el consejo de Harper, traer consigo un detalle. Vale, tranquilo, no es como si hiciéramos algo distinto. El tiempo parecía ir más rápido, pues apenas sintió que dio unos cuantos pasos y ya estaba frente al lugar. Quizás, de tantas veces que ha ido, sus pies ya saben hacia dónde se dirigen. Llegando a la puerta, se quedó estático unos cuantos segundos que se sintieron eternos. Tragó saliva y trató de calmar el pequeño nudo de nervios que tenía en la garganta cuando tocó la puerta un par de veces, con el característico ritmo que solía usar. El detalle que había traído consigo era una rosa blanca que había estado girando entre sus dedos durante el viaje, la puso frente a sí, esperando pacientemente a que su cita de esta noche saliera. Ivonne. Logró escuchar los golpes en la puerta justo a tiempo, desviando su avance para evitar la entrada principal. Entró por una de las ventanas traseras, mirándose en el espejo de la estancia antes de peinar sus cabellos con delicadeza. Estaba bien arreglado, el porte perfecto, pero evitó caer en la extravagancia. Caminó por la estancia con paso decidido, ajustando su suéter con precisión. Tomó una rosa, que descansaba en la encimera de la entrada, un gesto preparado cuidadosamente antes de salir a realizar algunos arreglos. Con una seguridad inquebrantable, abrió la puerta, recibiendo a su invitado con una sonrisa que irradiaba calidez. «Buenas noches, señor Harold», exclamó,
sosteniendo la rosa de un vibrante color carmesí que brillaba bajo la suave luz del exterior, como si guardara en sus pétalos secretos de pasiones y misterios aún por desvelar. Harold. Antes de decir cualquier cosa, sus ojos se abrieron con gran sorpresa al ver la rosa carmín que contrastaba tanto con la presencia misma del contrario. Sus ojos iban de la rosa a los de Yvonne y viceversa, sintiendo como una sonrisa se dibujaba en su rostro ante el lindo detalle, mientras el calor volvía a sus orejas por los nervios. «Buenas noches». «¿Es para mí?», preguntó, sabiendo la respuesta. Su rostro mostraba una ternura y una calidez que lo envolvían mientras extendía la rosa que traía consigo, correspondiendo al gesto. Inclinó suavemente su rostro para oler la fragancia de la rosa, cerrando los ojos por un breve momento para disfrutarla plenamente. «Yvonne, gracias, es preciosa», murmuró con una sonrisa genuina, haciéndose a un lado y extendiendo su mano para darle el paso. «¿Estás listo para confirmar o negar los rumores?». Una sonrisa divertida apareció en su rostro. Ambos comenzaron a caminar juntos, alejándose del taller, mientras la conversación los acompañaban en su camino, rompiendo el silencio que una vez hubo en la noche. «A propósito, ¿cómo te encuentras? ¿Hoy hiciste otra obra?». Yvonne. No pudo evitar sonreír con cierta timidez, sus ojos no se apartaban de los detalles que embellecían su presencia. Sus manos se aferraron a la rosa de pétalos blancos, como si fuera el objeto más delicado del mundo. «¿Rumores?», preguntó con cierto interés. Sus pasos resonaban, acompañando la cacofonía que se alzaba entre ambos, distinguiendo la cercanía que contrastaba con el silencio a su alrededor. «Ah. No, la verdad es que, bueno, he estado un poco distraído», exclamó mientras le dedicaba una sonrisa, guardando aquel delicado objeto en la solapa de su abrigo. «¿Y qué tal ha sido su día? ¿Algo interesante que comentar?». «Harold. Los que mencionaste en el chat, ya sabes, sobre la comida en la cafetería», murmura con una suave sonrisa, conforme caminaban tenía toda su atención en el contrario, sobre todo en sus palabras. «¿Distraído?», pregunta con clara curiosidad. Por su parte había dejado la rosa entre sus dedos, aferrándose a aquel tallo con la delicadeza que se merecía, de vez en cuando viendo esta. «Por ahora diré que fue un día tranquilo, terminé de reparar el columpio de mis hermanos, parece que solo necesitaba un poco de aceite y una cosa por aquí y por allá. Aparte de lo que pasó en el grupo». Piensa para sí mismo, antes de seguir hablando, sus ojos están fijos en las expresiones ajenas. «¿Qué tal si me cuentas un poco de qué hiciste tú hoy? También me gustaría saber si hay algo que te gustaría contar». Yvonne. «Sí, un poco. Es solo que estaba emocionado por descubrir si ese rumor era cierto. Y de pasar tiempo junto a usted, claro». Sus últimas palabras se desvanecieron en un susurro, casi imperceptibles, escondidas bajo una sonrisa que apenas tocaba sus labios. «Bueno, no tengo nada agradable que contar, para ser exacto. Solo estuve merodeando desde que desperté. Me avergüenza un poco decirlo, pero sé que usted lo entenderá. Estuve buscando sustento», susurró, mientras su sonrisa se desvanecía de sus facciones, dejándole una expresión pensativa y melancólica. «Oh. Al fin terminé ese pequeño proyecto. Dígame, ¿utilizó el barniz que le recomendé?». «Harold. Yo también estaba emocionado por esta noche», murmura no tan bajo como el contrario, pero lo suficiente como si fuera un secreto entre ambos. Sus ojos se suavizan conforme escucha y siente estas emociones ajenas. «Oh, sí. El barniz me ayudó mucho, parecía que tenía vida la madera. Gracias por eso». Pese a no dejar de sonreír, su mirada se había suavizado, como si quisiera decirle algo con aquella mirada, algo que al final prefirió preguntar. «¿Quieres hablar de algo? Algo que quizás te gustaría soltar». Sus pasos fueron reduciéndose hasta casi desaparecer, como si quisiera trazar el viaje, pese a estar ambos solos en ese momento. «Harold.
Yo también estaba emocionado por esta noche. Murmura no tan bajo como el contrario, pero lo suficiente como si fuera un secreto entre ambos. Sus ojos se suavizan conforme escucha y siente estas emociones ajenas. Oh, sí. El barniz me ayudó mucho, parecía que tenía vida la madera. Gracias por eso. Pese a no dejar de sonreír, su mirada se había suavizado, como si quisiera decirle algo con aquella mirada, algo que al final prefirió preguntar. ¿Quieres hablar de algo? Algo que quizás te gustaría soltar. Sus pasos fueron reduciéndose hasta casi desaparecer, como si quisiera trazar el viaje, pese a estar ambos solos en ese momento. Yvonne. La sorpresa inundó su rostro, mientras sus ojos, grandes y expresivos, se desviaron brevemente, como si trataran de ocultar un secreto en la oscuridad que los envolvía. Negó con la cabeza, y en ese gesto, parecía esconderse un torbellino de emociones. Después, volvió a mirarlo, su mirada cargada de sinceridad y un toque de vulnerabilidad. Bueno, se podría decir que sé todo sobre usted, comenzó, su voz resonando suave pero firme en la penumbra. Y siento que he dicho muy poco sobre mí. Sé que eso puede interpretarse como desconfianza, pero no es así en absoluto. Confío en su amistad tanto como en su persona. Guardó silencio por un instante, y durante ese breve respiro, el sonido de sus pasos cesó. Las luces del pueblo aparecieron ante ellos, titilando como estrellas caídas, sus colores vivos separándose de la inmensidad gris que se extendía a sus espaldas. En ese momento, el panorama se transformó, cobrando vida con una nueva perspectiva. Los cálidos destellos de la luz comenzaron a danzar sobre su rostro, sus facciones se definieron en un contraste de sombras y resplandores que le conferían un aire casi etéreo. Creo que nunca he tenido mucho que contar respecto a mí mismo, continuó, la sinceridad impregnando cada palabra. La verdad es que no tengo recuerdos anteriores a ser, bueno, ser lo que soy. Giró su rostro una vez más para mirarlo, y en ese cruce de miradas, sus ojos azules brillaron con una claridad casi irreal, reflejando la luz que se desplegaba frente a ellos. Intentaré responder cualquier pregunta que tenga. Después de todo, usted se ha ganado tal derecho. Harold. El chico observó con tanto detenimiento que parecía guardar dicha escena, dicho momento en su memoria, sintiendo la carga de la sinceridad y la vulnerabilidad que éste había compartido. Respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para responder. Yvonne, no necesitas tener recuerdos de antes para ser valioso. Lo que eres ahora, y lo que has compartido con todos, conmigo, es suficiente. Te agradezco la confianza que has depositado en mí. Hizo una pausa, su voz reflejando la misma sinceridad que había visto en los ojos ajenos. Mi pregunta no es tanto sobre quién eras antes, sino sobre quién quieres ser ahora, de lo que sientes ahora contigo mismo. ¿Qué sueños o deseos tienes para el futuro, aunque parezcan lejanos o inalcanzables? Sonrió con calidez, esperando que sus palabras pudieran ofrecer un poco de consuelo y esperanza. Yo no te voy a presionar o hacer hablar de algo que no quieras si no es necesario, ¿vale? Yvonne. Su mirada se perdió por un instante ante la pregunta de su acompañante, nunca antes había contemplado el futuro, arrugó el ceño como quien busca algo inalcanzable. Yo, nunca lo había pensado. Sus palabras se deslizaron en un susurro distante, mientras negaba con la cabeza y esbozaba una tenue sonrisa, casi melancólica. Sabes, mis iguales no sueñan ni aspiran, sus motivaciones son sombras. Depredan y toman todo lo que desean, sin importar a quién hieran en el camino. Esos deseos oscuros no pueden llamarse sueños. Bajó la mirada, sus labios se apretaron en una fina línea. Yo fui como ellos. Supongo que solo quería sobrevivir, tampoco tuve tiempo para soñar. Y ahora que lo tengo, he evitado pensar en eso. Se detuvo, girando suavemente para encontrar la mirada de su compañero. Pero creo que sé lo que quiero. Y bufó suavemente, negando con la cabeza. Me gustaría no ser lo que soy.
para poder compartir más tiempo con usted. Con todos. Mi sueño es verlo bajo la luz del sol de verano. Su sonrisa se hizo más amplia, y los destellos de aquel niño que aún vivía en su interior brillaron en sus ojos. Imaginaba un paisaje bañado en luz, alejado de las sombras de la noche y del frío invernal, un momento fragmentado en dulces ilusiones lejanas. Harold. Sus ojos estuvieron fijos en el contrario, escuchando atentamente, empatizando con la idea de estar limitado para algunas cosas, la profundidad de sus palabras habían resonado en su corazón. Alguien importante, una noche antes me dijo que lo diferente te hace único y más que nunca creo en sus palabras. Dice mientras toma la mano de Yvonne con cuidado, transmitiendo calidez y comprensión. Tu deseo de cambiar, lo que sea que sucedió para que ahora seas quien eres, ya son algo extraordinario, algo que quizás otros no habrían siquiera intentado y aunque no lo puedes cambiar del todo. Tienes que recordar que ya has hecho un cambio significativo. Piensa por un momento antes de volver a hablar. Yo sé que podemos encontrar formas de hacer momentos plenos y significativos incluso bajo la luz de la luna, si me lo permites, quiero estar allí, en cada paso del camino. Apretó suavemente la mano de Yvonne, ofreciendo su apoyo y afecto incondicional, pensando en algunas cosas que podría hacer, tendría que hablar con los chicos. Narrador. Las palabras danzaban entre gestos, los gestos tejían ecos en las perspectivas y matices que fluían de dos conciencias, separadas por cuerpos, almas y esencias distintas. En algún momento, los ecos se expandieron, resonando en cada sentido, deshaciendo los pensamientos propios para convertirlos en un coro compartido. El pueblo los envolvía con su luz, y solo se percataron de su llegada al ver el enorme cartel de neón que brillaba sobre sus cabezas. La cafetería, un refugio cálido en medio de la noche, estaba colmada de personas diversas, algunas buscaban simplemente un rincón donde calentarse, mientras otras disfrutaban de una cena en familia. Eligieron una de las mesas más apartadas, como si quisieran escapar de los oyentes y las miradas de los soñadores. Un hombre de porte fornido, con cabellos revoltosos y una barba tupida, los observó. Llevaba una chaqueta con la insignia de una de las compañías leñeras de la región. El leñador los había visto entrar, de hecho, había sido el único en prestarles atención, a diferencia de los demás comensales. Desde la barra, se giró por un instante antes de dejar escapar un bufido. Esto era un lugar decente. Murmuró entre dientes, justo cuando pasaban frente a él, como si quisiera ser escuchado, antes de volver a llevar la jarra a sus labios para beber un trago. Harold. Cuando llegaron a la cafetería, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. El aroma del café inundó sus sentidos, e irónicamente, nunca pensó que le encantaría tanto dicho aroma. Conversaba con Yvonne sobre cosas triviales, a veces quedándose en silencio mientras escuchaba, más que maravillado, como solía darle forma al yeso húmedo en sus manos. La sensación agradable se disipó momentáneamente al escuchar al tipo cuando pasaron ambos. Como reflejo, se aferró a la mano de Yvonne un poco más, con una clara seña de no querer soltarlo y, sin duda, no lo iba a hacer. Recordar las palabras que siempre le daba y la presencia misma de Yvonne le hacían sentirse valiente ante sus miedos, justo ahora no le importaba en lo más mínimo. Al llegar a la mesa, extendió la silla para Yvonne y, en ese gesto, aprovechó para ver al tipo. Recordó a Harper y la sensación de travesura lo inundó. Hizo un cierto gesto mientras acomodaba la silla donde Yvonne se sentaba, utilizando una de sus artes para que el tipo derramara parte de su bebida sobre sí mismo antes de girarse, como si no hubiera pasado nada. ¿Quieres probar algo aparte de la hamburguesa?, preguntó, mirando fijamente a Yvonne, pues dentro de todo, quería asegurarse de que estaba bien ante aquella situación. Señorita O'Neill. Las manos de la camarera se movieron con la rapidez de un relámpago, como si fueran dirigidas por un instinto ancestral. Con gran agilidad, tomó la jarra de cerveza y la estampó contra la mesa, haciendo crujir la madera. El sonido resonó en la cafetería, captando la atención de varios comensales.
El hombre quedó boquiabierto, sus ojos se abrieron de par en par como si no pudiera creer lo que había sucedido ante sus propios ojos. La mujer le dedicó una sonrisa maliciosa, una que contenía una advertencia implícita. Si crees que mi establecimiento o mis clientes no están a tu altura, puedes irte por donde viniste, exclamó, su voz firme y llena de determinación. Dio un paso atrás y se alejó con la misma rapidez con la que había intervenido. El hombre refunfuñó ante el regaño, su orgullo herido, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. En cambio, volvió a centrar su atención en el recipiente que tenía delante, su expresión oscura y ceñuda. La camarera, con paso seguro, avanzó entre los comensales, su presencia irradiando una energía tranquila pero imponente. Se detuvo en la mesa de los recién llegados, y su sonrisa se transformó en una expresión cálida que iluminaba su rostro. Era una sonrisa que hablaba de hospitalidad y bienvenida, una promesa de que en su establecimiento serían tratados con respeto y amabilidad. Bienvenidos. Soy la señorita O'Neill y hoy seré su camarera. ¿Ya saben qué van a ordenar?, preguntó mientras sacaba un pequeño anotador junto a un bolígrafo, el cual quiqueó un par de veces antes de levantar la vista hacia ellos. Sus ojos brillaban con una curiosidad genuina mientras observaba a los dos recién llegados, tratando de adivinar sus historias y que los había llevado hasta su cafetería en esa fría noche. Yvonne. Su rostro se contrajo ante el comentario, pero solo fue un instante, intentando no demostrar nada que insinuara su molestia a su compañero. Al sentarse, notó un gesto sutil de su acompañante antes de que éste le preguntara qué quería ordenar. Guardó silencio al observar la escena que se desarrollaba en segundos, un recipiente que caía al vacío y alguien con reflejos demasiado afinados para ser llamados humanos. Sus ojos mostraron un ligero brillo de sorpresa antes de centrarse nuevamente en su acompañante. Ah. Pues, creo que dejaré que me sorprendas. Dijo, con una sonrisa que intentaba ocultar su asombro, mientras fijaba su atención en la camarera que se acercaba a ellos. La mujer se movía con una gracia casi felina, cada paso firme y calculado. Mantuvo una expresión neutral, pero hizo un pequeño gesto de cordialidad para presentarse. Bueno. Creo que. Tomó el menú con cierta duda, su mirada recorriendo las opciones con detenimiento. La verdad es que la mayoría de las especialidades de la casa le resultaban apetitosas, pero quería esperar a conocer las preferencias de su compañero antes de tomar una decisión. El ambiente de la cafetería se impregnaba de una calidez acogedora, con el suave murmullo de conversaciones de fondo y el aroma tentador de comida recién preparada. La luz de las lámparas colgantes proyectaba sombras tenues, añadiendo un toque de intimidad al lugar. Era un refugio perfecto para una fría noche, un santuario donde podían disfrutar de la compañía mutua sin prisas. Harold había esperado que su pequeño truco surtiera efecto, pero en cuanto la dama en cuestión realizó aquellos movimientos, sus ojos brillaron expectantes. No solo le impresionaron sus movimientos, sino también el respeto que emanaba de aquella figura. Si ponía suficiente atención, se daba cuenta de que ella no era completamente humana. Cuando se acercó a ellos, Harold la observó unos segundos, no por querer incomodarla, sino para susurrar muy finamente una gratitud, casi como si moviera los labios sin emitir sonido alguno. Por si no fuera suficiente, le dedicó una sonrisa genuina, llena de una curiosidad más apacigua. Después, su atención se centró en su acompañante. Observaba cada facción de su rostro mientras miraba el menú. Sus ojos descendieron hasta el menú frente a él y le dio una rápida ojeada, pidiendo sin titubear aquello por lo que habían venido esta noche. Oh, también podría traernos un frappé de café, por favor. Esperó pacientemente a que Yvonne decidiera si quería pedir algo adicional, ladeando ligeramente la cabeza como un niño curioso. Narrador. La mujer tomaba nota con toda la paciencia del mundo. Con cada palabra que escribía, sus movimientos eran lentos y calculados, como si cada detalle fuera de suma importancia. Luego de un instante, levantó la vista y miró al chico de cabello blanco, dedicándole una sonrisa.
Era una sonrisa que intentaba dilucidar lo que sucedía en aquella mesa. Una mirada pícara inundó sus ojos mientras ladeaba ligeramente la cabeza, disfrutando cada momento de aquella espera. Ah. Bueno, yo pediré lo mismo que mi acompañante, respondió Yvonne después de pensar un rato. La mujer sonrió al escuchar aquello. Había visto a muchas parejas tímidas en su primera cita a lo largo de sus años como camarera. Siempre usaban las mismas artimañas, esperar que el otro pidiera primero. Era un buen truco para conocer los gustos del acompañante o para escatimar en gastos. Aunque, en esta ocasión, se notaba que era más por lo primero que por lo segundo. Muy bien. Nos veremos en un momento, tortolitos. Dejó escapar la camarera con un tono juguetón mientras se retiraba con su inconfundible contoneo. Se perdió entre las mesas, colocó la orden en la canastilla de pedidos, pulsó el timbre y continuó con su ronda. Yvonne levantó la mirada mientras unía sus manos sobre la mesa, sus ojos se fijaron en los de su acompañante por un instante antes de hablar. Lo lamento por lo de hace un momento. Supongo que no es algo que tenga que arruinar nuestra noche, exclamó, su voz cargada de una mezcla de disculpa y esperanza. Giró su rostro para mirar por la ventana, contemplando el bullicio de la calle exterior. La luz de los faroles se reflejaba en la blancura que cubría el pavimento, creando un espectáculo monocromático. Usted me ha hecho muchas preguntas, preguntas que nadie me había hecho antes, para ser sincero. Quisiera saber cuál es su sueño. Hablo de su sueño. Supongo que alguien como usted tendrá muchas ideas para el futuro, al menos eso quiero pensar, continuó, sus palabras fluyendo con naturalidad mientras volvía a mirar a su acompañante, sus ojos brillando con curiosidad. Harold. Ante el claro término que usó para ambos, sintió como sus mejillas se ponían ligeramente rojas, tapándose con el menú unos segundos hasta que sintió que estaba calmado. Pese a todo, cuando se lo decían a la cara, le daba cierto nerviosismo. Agradeció como pudo a la dama, hasta que ciertos ojos brillantes se posaron en su persona. Negó rotundamente un par de veces apenas éste se disculpó. No es tu culpa, la gente suele ser así. Por esta noche, no me importa lo que digan otros. Le miró de reojo, pensando en una pregunta que se quedó en la punta de su lengua. ¿Le molestarían este tipo de situaciones a Yvonne? Era algo que no había considerado hasta ahora, pues aunque Harold ya había vivido con los constantes comentarios de personas ajenas, no sabía cuánto le afectarían a su compañero. Sobre todo porque aún hay mucha gente que no acepta este tipo de relaciones. Mientras pensaba en ello, la punta de sus orejas se volvieron a enrojecer. Carraspeó para calmarse y desvió la mirada al mismo lado en que veía su contrario, como si se estuviera perdiendo de algo fascinante, contempló la nieve que decoraba los árboles. Las luces cálidas que daban consuelo a las personas que pasaban. Pensó por un par de segundos, pero con una sonrisa melancólica negó un par de veces. En otras circunstancias, te habría dicho que mi sueño era tener un trabajo que me diera estabilidad o incluso llegar a apoyar a mi familia en sus negocios y trabajo. Pero después de llegar aquí, es como si se me abrieran puertas nuevas, cada una llena de distintas maravillas. Se acomodó la bufanda que tenía alrededor del cuello, en un pequeño silencio donde sus miradas se cruzaron, y cierto sentimiento florecía lentamente. No te voy a mentir. Actualmente no tengo algo concreto. Pero de lo que sí estoy seguro es de que quiero a mi lado a todas esas personas que han hecho un cambio significativo en mi vida. Me gustaría que ambos compartiéramos grandes momentos, creando recuerdos inolvidables y construyendo juntos las historias que algún día recordaremos con una sonrisa, justo como esta noche. Yvonne. Si hubiera podido enrojecer, lo habría hecho. Su mirada se volvió solemne mientras asentía ante las palabras de su acompañante. Era más de lo que esperaba, después de todo. Conocía a Harold lo suficiente como para saber que su humildad tenía la capacidad de abarcar al mundo. A pesar de ello, no pudo evitar sonreír ante su primera respuesta. Un trabajo, una vida. Supongo que todos los seres humanos piensan de la misma forma.
Pero es evidente que tantas posibilidades pueden desorientar a cualquiera. Admiro el optimismo con el que ve hacia el futuro, señor Harold. Es algo que me enternece. Negó con la cabeza mientras apartaba la mirada por un instante. Había visto muchos tipos de vida en una sola, e incluso intentaba vivir bajo la normalidad que la humanidad podía ofrecerle. Yo. Supongo que todo este cambio es algo brusco. Ha pasado por muchas cosas, algunas muy poco agradables. Pero siempre encuentra las respuestas. No solo usted, también sus compañeros. Hacen un buen equipo, todos. Verlos me trae recuerdos. Su rostro se ensombreció por un momento, pero intentó mitigar aquel sentimiento con una sonrisa. Se inclinó un poco hacia adelante para apoyar sus manos sobre la mesa. Créame. Yo también guardaré este recuerdo. El ambiente en la estancia se llenó de una calma reflexiva. El suave murmullo de las conversaciones a su alrededor se mezclaba con el tintineo de los cubiertos y el aroma de la comida recién preparada. La luz suave de las lámparas colgantes proyectaba sombras acogedoras, añadiendo un toque de intimidad al momento compartido. Y en medio de todo, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, cimentando un recuerdo que ambos atesorarían. Harold. Si te soy sincero, lo tomé de la mejor manera posible, era como si faltara esto en mí, aunque no tengo todas las respuestas aún. Murmura, pero después mostró esa sonrisa dulce y cálida al saber que ambos podrían compartir este lindo recuerdo. Su propia persona había grabado en su memoria cada pequeño segundo que ambos pasan juntos. Como si el tiempo se detuviera, sus ojos analizan. Al contrario, ciertamente hay temas que podrían hablar, pero al menos por ahora considera que ya hizo suficientes preguntas personales. Así que vuelven a las conversaciones ambiguas que traían consigo alguna risa o sonrisa, eso hasta que llegó lo que habían ordenado. El café puede que no te guste, suele ser fuerte, más que el té. Murmura para el contrario cuando lo primero que toma es dicho frappé. Pese al frío era algo que le gustaba, pues diluía un poco ese sabor fuerte que tendría un americano, al mezclarse con el dulzor de la crema batida. Solo dio un ligero sorbo para tener una mejor idea de qué tal era el sabor antes de pasárselo, sus ojos expectantes en Yvonne cuando usa sus trucos en él, siendo discreto ante cualquier mirada ajena. Dejando que el sabor inundara sus papilas gustativas cuando olía la bebida que les había sido traída, la suavidad de la crema y el frío que éste emanaba desde el recipiente, harían lo mismo con la comida también. Yvonne. Cuando los sabores inundaron su paladar, cerró los ojos y permitió que las sensaciones se desplegaran como un abanico de colores y texturas en su mente. Una sonrisa de placidez adornó su rostro mientras su mente se transportaba a parajes lejanos, donde la tranquilidad y la belleza se entrelazaban en un solo suspiro. Una idea se cruzó en su memoria, una idea simple pero a su vez distante, como un eco de algo que alguna vez había sido importante. Ninguno de los sabores le era conocido. No sentía la calidez de la nostalgia al degustar lo que su acompañante le demostraba con sus artes, era un sentimiento distante que se aferraba a su pensamiento, haciendo que la felicidad compartida se rompiera por un instante. Su rostro se ensombreció ante la idea, y esta vez no dudó en expresarla, dejando que las palabras fluyeran con la misma facilidad con la que los sabores habían invadido sus sentidos. No recuerdo ninguno de estos sabores. Dejó escapar un suspiro, uno que parecía cargar con el peso de recuerdos perdidos y momentos olvidados. Su mirada se centró en los ojos de su interlocutor, buscando algún tipo de consuelo o comprensión. Lo siento. No quiero arruinar el momento, es lo que esperaba. Solo. Muchas gracias, señor Harold. Nada, está bien. Su voz se escuchaba distante, como la voz de alguien que intentaba apartar sus ideas, desligarse de pensamientos intrusivos que hacían eco en el interior de su mente. Sonreía mientras degustaba las últimas tonalidades de los matices que se aferraban a sus sentidos, pero sus ojos revelaban una pesadez, un anhelo profundo por algo indefinido y quizás inalcanzable. Harold.
Harold observó la expresión sombría en el rostro de Yvonne y sintió un nudo en el pecho. En silencio tomó su mano al mismo tiempo que se levantaba solo para poder estar a su lado en aquella mesa. «Hey, está bien, de verdad está bien». Le susurra cuando lo abraza con fuerza, como si quisiera protegerle de algo que sabe, no puede hacerlo, pero se aferra a aquella persona que quería consolar, le quería ayudar pero por ahora no sabía cómo. Repitió que estaba bien lo que sentía un par de veces más, como si quisiera asentar estas palabras. No te tienes que disculpar, tus sentimientos son importantes. Se quedó en silencio unos segundos, aprovechando para darle ligeras caricias en su espalda como consuelo, sin apartar su mirada de él. Estoy aquí para ti, si quieres hablarlo o no, no importa, estaré aquí. Yvonne. Una sensación de calidez invadió sus sentidos mientras sus miradas se encontraban, dejando que sus pensamientos se disiparan. En su mente solo quedó la visión de sus facciones, grabada de forma indeleble. Estaban demasiado cerca, tomó su mano que reposaba sobre la mesa con delicadeza. El frío de su tacto contrastaba con la calidez de aquella criatura mortal, justo en el instante en que sus sentidos captaron el latido de su pulso. Podía escuchar el latir apresurado de su corazón, un sonido constante y único, que se intensificaba ante la idea intrusiva que surgió al contemplar sus labios. Desechó la idea, apartando su rostro mientras suavizaba sus facciones con una simple sonrisa. Creo que es momento de irnos. Hay un lugar que quiero mostrarle. Harold. Se había quedado en silencio, esperando pacientemente a que éste le dijera algo o quizás que soltara aquello que parecía traer consigo. Esto no se trataba solo de la comida. Lo sabía pero no era capaz de pedirle que hablaran del tema, porque por más que quiere, actualmente no sabe cómo regresar memorias o hacer que su dolor se fuera calmando, así que... Lo que sí podía hacer era estar a su lado y brindarle el apoyo que le ha sido dado en su momento también, aunque no siente que sea en lo más mínimo parecido al que le fue otorgado. Solo asiente cuando éste menciona el irse, paga la cuenta y le da las gracias a la señorita O'Neill. Espero verla después, gracias de nuevo por su recibimiento. Y dicho esto salió del lugar detrás de Yvonne, siguiendo sus pasos con calma. ¿A dónde vamos a ir? Pregunta suavemente una vez estando fuera, mientras ve la gente alrededor hasta posarse en el contrario, acariciando con el pulgar el dorso de su mano, como otro pequeño consuelo. Yvonne. Usted solo sígame. Ya lo verá. El camino los recibió de nuevo bajo el manto de su cruda frialdad. Sin embargo, la presencia del otro hacía que la travesía fuera más cálida y soportable. Sus pisadas resonaban en el silencio que los envolvía, un eco rítmico que llenaba la quietud de la noche. En algún momento, las palabras cesaron y ambos se sumergieron en sus pensamientos, dejando que el paisaje hablara por sí mismo. El sendero, aunque conocido, tomaba una apariencia casi mítica en la penumbra y en la compañía de su compañero. Había una magia palpable en el aire, una sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. De repente, se detuvo. Sus pisadas resonaron con fuerza cuando giró sobre sus talones para mirar a su compañero, dedicándole una cálida sonrisa. Sus manos, temblorosas pero firmes, señalaron un punto oscuro fuera del sendero, donde los árboles se agrupaban en una arboleda densa y misteriosa. «Es por aquí». La voz, apenas un susurro, rompió el silencio nocturno mientras se adentraba en la oscuridad de la arboleda. Los árboles, altos y sombríos, se alzaban como guardianes ancestrales, creando un corredor de sombras que parecía no tener fin. La oscuridad envolvía todo a su alrededor, y sus ojos, brillaron con un fulgor inusual, capturaban la luz tenue que se filtraba entre las ramas. Aquel brillo, intenso y casi sobrenatural, podría helar la sangre de cualquiera que lo viera. Sin embargo, cegaramente para su compañero, era solo una de las muchas peculiaridades que definían a este hombre enigmático. ¿Me permite tomar su mano, señor Harold? El sendero es oscuro, no me gustaría que tropezara. La voz era suave, casi reconfortante,
mientras su mano se extendía, invitándolo a internarse más en la profundidad de las tinieblas. El gesto, cargado de cuidado y protección, era un faro de luz en medio de la oscuridad abrumadora. Harold no hizo más preguntas cuando le dijo que lo vería después, aunque la intriga y la curiosidad eran palpables en su mirada. Durante el trayecto, usualmente miraba a su alrededor, dejando que el paisaje los envolviera mientras el sonido de sus pisadas resonaba en el ambiente. Allí, apenas se asomó un poco hacia la clara oscuridad que mostraba el lugar, pero más allá del miedo que podría sentir, por la compañía que tenía asintió un par de veces. Dejó que se adentrara y, al ver esos ojos llenos de un brillo intenso, lo miró con gran sorpresa y admiración. «Eso, sin duda, es útil», murmuró antes de asentir, dando a entender que podían ir de la mano. Sujetó la mano ajena con su mano libre, pues todavía sostenía la rosa en la otra. «Bien, te sigo». Le dedicó una pequeña sonrisa mientras se adentraban. No podía evitar mirar a su alrededor, notando que no se veía absolutamente nada. Aunque quisiera memorizar el sendero, no creía que fuera posible. Mantenía la vista al frente, a veces deteniéndose para tantear el suelo cuando lo sentía un poco desnivelado, e inevitablemente soltó una risa pequeña. Esto parece un juego. Cuando se acostumbró a la oscuridad que los envolvía, siguió avanzando más seguro de sus pasos. Casi podría actuar como un niño pequeño, pero trataba de mantener la formalidad. Yvonne. Así. Es como jugar a las escondidas. Solo intente no soltar mi mano. El camino era inestable de un momento a otro, el entorno se volvía cada vez más oscuro. Repentinamente, Yvonne se detuvo y se giró para mirar a su compañero, sin soltar su mano en ningún instante. Los sonidos del bosque se intensificaron, amplificados por el silencio que se hizo presente al detenerse. Sus dedos se aferraban a los suyos con pequeños roces que se volvían cada vez más delicados. En la oscuridad de aquel instante, lo observó detenidamente, examinando cada una de sus facciones, cada gesto determinado por la atmósfera que los envolvía. No había miedo en esos ojos, estaba seguro de ello, ya que su corazón latía despacio, en un ritmo lento que solo se intensificaba ante la suavidad de sus dedos. Aguardó aquel instante que se hizo eterno, antes de romperlo repentinamente. ¿Podría cerrar sus ojos, señor Harold?, preguntó en un susurro, delicado, casi inaudible más allá de su presencia. Su tono de voz era sereno, pero había cierto misterio en aquella petición, como si no quisiera arruinar algo que estaba más allá de su control. «Yo le diré cuando deba abrirlos», afirmó con una seguridad tranquila, mientras esbozaba una sonrisa. «Harold». Durante el paseo, Harold apretó la mano de su acompañante, dando a entender que no la soltaría. Sus ojos se dirigieron a la espalda de su compañero y luego a las manos que los unían. Cuando el terreno se volvió más inestable, sintió que casi debía enterrar los pies con cada paso que daba. Estaba tan concentrado en sus propias pisadas que casi chocó cuando el otro se detuvo de repente. El tiempo parecía ir más lento desde su perspectiva. La ausencia de luz y los sonidos envolviéndolo hacían que los segundos se sintieran interminables. Recordando el aroma palpable que traía consigo la persona que le había traído aquí, últimamente sintiendo más aquella fragancia, aquella presencia. Ante la mirada de Yvonne, se cohibió un poco y, si no fuera suficiente, aquellos roces le hacían sentir vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si quisiera ser vulnerable con él. Abrió la boca con intenciones de decir algo, pero ante esa mirada tranquila y la sonrisa que Yvonne le dio, cualquier palabra que fuera a pronunciar murió en sus labios. Sus ojos se suavizaron y los cerró, entregándose a la oscuridad de ese preciso momento. No podía mentir, sentía su corazón alarmado, como si esperara algo, algo que ni él mismo sabía exactamente qué era. Pero no mencionó nada ni hizo ninguna acción, solo esperó como le había pedido, escuchando con mayor atención los sonidos que los rodeaban. «Yvonne».
Cuando finalmente emergieron de la penumbra, soltó su mano, alejándose por completo de su presencia. Permaneció en silencio durante un instante, observando a su compañero antes de situarse detrás de él. Con delicadeza, apoyó sus manos sobre sus hombros, mirando hacia adelante con una solemnidad tranquila. Ya puede abrir los ojos. Su voz resonó con una serenidad apacible antes de liberar sus hombros y colocarse a su lado. Junto a él contempló la impresionante vista que se desplegaba ante ellos. Un riachuelo serpenteaba hasta el cauce de la caldera, rodeado por un claro iluminado por la luz etérea de la luna. Las aguas del riachuelo reflejaban el resplandor plateado de la luna, creando un camino luminoso a través del paisaje. Las luciérnagas danzaban en el aire, iluminando el páramo con sus destellos bajo el manto de oscuridad que las envolvía. El claro estaba rodeado por altos árboles cuyas hojas susurraban suavemente con la brisa nocturna. El aroma a tierra húmeda y vegetación llenaba el aire, añadiendo una dimensión olfativa a la belleza visual del lugar. El canto suave de los grillos y el croar ocasional de una rana componían una sinfonía nocturna, armonizando con la tranquilidad del entorno. Sonrió, admirando cada detalle del paisaje. Finalmente, se volvió hacia su compañero con una mirada llena de aprecio, compartiendo el momento mágico que la naturaleza les ofrecía. Harold abrió lentamente los ojos al escuchar la serena voz avisarle que ya podía abrirlos. Lo que vio lo dejó sin aliento. El paisaje ante él era como sacado de un sueño, incluso más allá, porque estaban en el mundo real, no había quimeras ni tampoco hadas alrededor, solo un paisaje otorgado por la naturaleza misma. Una escena etérea y mágica iluminada por la luz de la luna mientras las luciérnagas danzaban alrededor del riachuelo como si las estrellas mismas estuvieran en la tierra. Respiró profundamente, dejando que el aroma a tierra húmeda y los sonidos sinfónicos de la naturaleza le llenaran los sentidos, sus emociones y corazón en una euforia total. Yvonne, esto es increíble, dijo, con la voz llena de asombro y gratitud, volviendo la mirada hacia él, sus ojos brillando con la misma luz que iluminaba el paisaje. Gracias, de verdad gracias por compartir este momento, este lugar conmigo. No tengo palabras para describir cómo me siento justo ahora, pero lo atesoro con todo mi ser. Le mostró una sonrisa llena de aprecio y afecto, volviendo una vez más a ver aquella maravillosa vista que le transmitía tanta paz y calidez, no solo por el lugar, sino por lo que podría significar este lugar para Yvonne. Yvonne. Él solo pudo sonreír ante aquellas palabras. Su manera de expresarse siempre había estado profundamente atada a sus sentimientos, nunca había fingido ni dejado de mostrar lo que sus pensamientos le dictaban. Al menos no con él, quien apreciaba tal honestidad. Sonrió mientras introducía una mano en su bolsillo, tomando el pequeño objeto que descansaba junto a una flor y escondiéndolo tras su espalda. Hay una cosa más. Sé que usted me dijo que no era necesario obsequiarle nada como pago por lo que ha hecho por mí. Al principio pensaba que lo era, pero la verdad es que, mientras lo hacía, esto se convirtió en un obsequio que solo podía ser recibido por usted. Mostró lo que tenía oculto tras su espalda, una pequeña caja de madera finamente tallada, adornada con delicados detalles en cobre y acero. La filigrana era minuciosa, cada trazo enmarcaba con sutileza una obra única que resaltaba por los relieves entre el metal y la madera. Con manos cuidadosas, abrió la tapa superior, revelando la figura que resguardaba en su interior. Allí, una media luna tallada en madera descansaba sobre los engranajes y el disco del mecanismo, y sobre ella, una pequeña figura de un felino que recordaba notablemente al señor Gogrit. El felino, con sus ojitos cerrados y una expresión de completa placidez, parecía estar perdido en un sueño profundo. Es una caja de música. Ve esta pequeña manivela, es la que activa el mecanismo. Harold estuvo absorto en el paisaje que le había sido mostrado, pero eso no impidió que su atención volviera al chico frente suyo cuando empezó a hablar, en su mirada se iba viendo la incertidumbre. Era como un libro abierto con Yvonne.
Le enterneció ver cómo ocultaba aquello en su espalda y apenas la mostró, la cajita llamó su atención en definitiva. Sus ojos se abrieron casi como si fueran a salirse de sus órbitas mientras llevaba una mano a su propia boca, demasiado sorprendido conforme veía aquellos trazos que habían sido tallados con tanto detalle. Le sorprendía tanto las cualidades y el arte que solía hacer el contrario que recibir algo suyo era sin duda alguna un tesoro. Yvonne, murmura con su voz temblorosa por la alegría que estaba sintiendo, por la gratitud y las emociones que le abrumaban como el mismo glamour. Con manos temblorosas sujetó al contrario de su muñeca, en un ligero roce mientras hacía una seña de querer sentarse en el pasto junto a él. Ah, perdón, es que, esto es más de lo que alguna vez pensé, es hermosa y el detalle aún más. Cuando ambos estuvieron sentados entre el pasto y la tierra del lugar, se sintió más tranquilo como para tomar la caja con el cuidado que merecía. La analizó con atención y sonrió divertido por la clara referencia del señor Gogrit en ella, sujeta la pequeña manivela para encender el mecanismo. Fascinado por la melodía que empezaba a sonar lentamente en presencia de ambos, recargándose apenas en su acompañante. Narrador. El tiempo se detuvo ante las notas que emergían de aquel pequeño objeto. La música metálica se entrelazaba con el ambiente de aquel lugar apartado de toda civilización. Por un instante, esas notas se integraron a la atmósfera, casi como si estuvieran destinadas a convertirse en un elemento natural de aquel claro. Las melodías se elevó y fluyó como un río cristalino, danzando entre las hojas y susurrando a las estrellas. Cada nota era un suspiro del viento, un susurro de la noche, que abrazaba el claro con una calma etérea. La luna, en su trono de plata, observaba desde lo alto, derramando su luz suave sobre ambos presentes, realzando sus figuras estáticas con un resplandor enigmático. Los segundos se alargaron, extendiéndose como hilos de seda en la quietud del momento. El riachuelo murmuraba en armonía con la música, y las luciérnagas, como diminutas linternas, se unieron al coro con su danza luminosa. Cada destello era un latido de la naturaleza, un pulso de vida que resonaba en la oscuridad. Las miradas intercambiadas se cargaron de significado, transformando el silencio en un lenguaje propio. Los gestos, aunque pequeños, se volvieron inmortales, capturados en la eternidad de aquel instante. Las notas viajaban a través del tiempo, convirtiendo segundos en minutos, y minutos en recuerdos que se grababan en lo más profundo del corazón. Finalmente, con una última reverberación, la música se disipó en el aire, dejando tras de sí un eco que susurraba promesas de eternidad. El claro, ahora bañado en la serena tranquilidad de la noche, permaneció como testigo silencioso de aquel momento sublime. Y así, en el rincón más íntimo de la memoria, ese lugar se conoció para siempre como el cubil de las luciérnagas.